¿Te ha pasado a ti también que cuando llevas tiempo estudiando un idioma, por ejemplo el inglés, el francés, el alemán, y cuando finalmente te animas, después de mucho tiempo estudiando, te animas a viajar al país donde se habla este idioma y te toca a ti hablar, ¡boom!, te quedas mudo? Te traigo un tema súper interesante porque sé que te pasa a ti y a muchísimas otras personas que escucharán este vídeo. Familia, soy Pasquale, soy profesor y coach lingüístico desde más de 20 años y en este vídeo te traigo el tema de la ansiedad lingüística. Desafío a que nunca habías escuchado hablar de este término anteriormente. Y al final del vídeo te voy a dar una serie de técnicas, 4 técnicas que te permitirán poder superar este fenómeno llamado ansiedad lingüística para que te encuentres donde te encuentres, puedas desenvolverte de la mejor manera y de la mejor forma posible para que la ansiedad lingüística no se apodere. Vamos a empezar con una breve historia personal. Llevo estudiando inglés desde que estaba en secundaria, prácticamente desde que tenía 10 años. Y cuando llegué a Inglaterra la primera vez, al presentar el pasaporte para poder entrar al país, la policía me empezó a decir algo y yo no me enteraba de la media de lo que me estaban diciendo. Lo pasé mal, fatal, irregular. Porque ¿cómo puede ser que después de tantos años aprendiendo este idioma, hablando fluidamente, después de haberme sacado un alto nivel del inglés, no conseguía decir ni una palabra? Así que me llamó la atención todo esto que me pasaba a mí y entonces decidí averiguar qué pasaba realmente, por qué no podía ni pronunciar una palabra, por qué mi lengua se bloqueaba, por qué empezaba a sudar. Y cosa excepcional, que llegué a descubrir que hay muchos estudios que apuntan hacia un fenómeno que se llama ansiedad lingüística. De hecho, acompañándonos por lo que dice la programación neurolingüística o PNL, cada vez que tú intentas hablar en un idioma extranjero que llevas tiempo estudiando y cuando viene tu turno te bloquea, estás reactivando un anclaje emocional de tipo negativo. ¿Qué significa esto? Que cuando en la escuela te corrigieron porque a lo mejor pronunciaste mal, que aquella vez que intentaste hablar con otras personas en el idioma que te dé la gana y se rieron de ti, o simplemente el día que sacaste una mala nota, hiciste un anclaje emocional a esa situación y hace que tu mente ahora, cuando tengas que hablar en el idioma que a ti te dé la gana, te bloquea. Y sí, hasta físicamente tu cuerpo se bloquea, hasta el punto que empiezas a sudar, empiezas a temblar, empiezas a notar cómo tu lengua no es capaz de articular los sonidos. ¿Sabe por qué? Porque la corteza prefrontal, tu mente, la corteza prefrontal de tu cerebro se activa porque entiende que estamos en una situación de peligro. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, o a lo mejor no te ha pasado a ti, pero conoces casos de personas que al presentarse a unas oposiciones, a presentarse a un examen importante o frente a una situación muy importante de su vida, que no necesariamente tiene que ser un examen, se acaba desmayando antes de pasar a la sala de examen? Esto ocurre porque nuestra mente interpreta aquella situación como una situación de peligro. Entonces, ¿qué hace? Enviar toda la sangre hacia las piernas por si tenemos que salir corriendo de allí. Y es la razón por la cual muchas personas se acaban desmayando, porque no les llega suficiente riego sanguíneo a la cabeza, al cerebro. Entonces, según lo que dice la programación neurolingüística, estas no son otra que una serie de creencias negativas que estamos nutriendo hacia nosotros mismos. Se van a reír de mí, si lo hago mal recibiré el castigo de mis padres, si lo hago mal recibiré una mala nota, y todo esto se reactiva cada vez que tú estás en una situación que tu cerebro interpreta como peligro o como si estuvieras volviendo a vivir un examen. Así que anota muy bien esto, no es falta de capacidad, es simplemente es simplemente defensa en una situación que se considera de peligro. También la psicología evolutiva y la psicología educativa nos enseña algo muy importante. Existe una diferencia, en psicología se hace una diferencia entre saber y usar. ¿Cuál es la diferencia entre aprender a memoria toda una serie de nociones? Gramática, reglas gramaticales, vocabulario, primero los colores, después los adjetivos, después los adjetivos que indican calificativo, que indican calidad, después los pronombres sujetos.
Esto no te sirve de nada aprendértelo a memoria y yo tampoco soy Matusalén, pero recuerdo que en mis tiempos hasta nos hacían aprender de memoria los poemas, ¿no? Sobre todo para poder afinar nuestra capacidad mnemotécnica, ¿no? Rellenar huecos y memorizar a memoria listas de vocabulario está perfecto, pero no te sirve de nada si luego no lo sabes utilizar o poner en práctica. ¿De qué te sirve aprender los 200, 300 verbos irregulares del alemán si luego a la hora de la verdad no sabes cuál es el verbo que tienes que utilizar? Y esto es lo que suele pasar lamentablemente en la mayoría de los sistemas educativos tradicionales, donde te enseñan a aprender mucha gramática, mucho vocabulario, muchas normas, pero nadie te hace practicar. Y ahí está la diferencia con lo que hacemos hoy en día, con los métodos modernos de enseñanza, en el cual te enseñan a practicar el idioma partiendo de situaciones reales. Por esto, yo he inventado, por ejemplo, un curso que se va a lanzar dentro de poco, que es Viajar a Italia sin miedo, que no es un curso más para aprender italiano, no es un curso donde no es un curso en el cual tú comprándolo adquirirás conocimiento para poder viajar a Italia, sino que toda una frase, toda una serie de frases SOS, de frases que pueda utilizar en contexto preciso, porque a la hora de tener esta seguridad, de sentir esta seguridad, de saber que la frase correcta que tienes que utilizar en este instante, en este momento, va a hacer que tú te sientas seguro y te puedas exponer al idioma, en este caso el italiano. Y vamos a echar un vistazo a lo que dice la psicología lingüística. La psicolingüística es exactamente la psicolingüística que se acuña por primera vez a finales de los años 80, principios de los años 90, el término de ansiedad lingüística. Este término fue acuñado por algunas profesoras y investigadoras de la Universidad de Texas, como la profesora Ovitz, la profesora Young, que hablaban de ansiedad lingüística, o sea, lo que es realmente la ansiedad, sentir esta ansiedad, este nudo, este peso en el pecho, a la hora, esta emoción muy fuerte que muchas personas hoy en día sienten, a la hora de exponerse al hablar en un idioma extranjero. Esto es exactamente lo que a ti te ocurre cuando en un examen te sabes la respuesta, pero en aquel momento te bloquea o te da un pavor y no eres capaz de dar la respuesta aunque te la conoces. Esto es lo que pasa cuando tú vas de viaje a Italia, por ejemplo, entras en una tienda y te bloquea cuando te dice ¿cómo le puedo ayudar? Y no sabes contestar, pero a nivel teórico sabías perfectamente lo que tenías que contestar. Y esto te lo repito una vez más, es un fenómeno físico que refleja aquel miedo, el anclaje de emociones, que refleja unas creencias que están escondidas dentro de tu mente. A continuación te voy a dar algunas técnicas que te permitirán poder superar la ansiedad lingüística y poderte desenvolver en cualquier tipo de situación. ¿Qué puedes hacer para poder desbloquear tu potencial y hacer que la ansiedad lingüística no se apodere de ti? Técnica número 1. Ríete del error. Cuando cometes un error y te ríes tú mismo, tú misma de tu error, entonces habrás convertido algo que antes considerabas negativo en algo positivo. Pero lo más importante, a través de la risa, de la broma, a través de reírte, le estarás quitando hierro al asunto y sobre todo los errores ya no van a tener la misma validez para ti. Segunda técnica que puedes utilizar es el uso de frases SOS o frases comodín, como se suelen llamar. Yo la llamo frase SOS. La frase SOS son una serie de frases que tú te aprendes partiendo de unas situaciones reales, imaginándote una situación real, imaginándote en un momento dado estar en una situación real. Me voy de viaje a Italia, me voy de viaje a Alemania y tengo que comprar el pan todos los días. Entonces búscate toda una serie de frases que sean como una frase, como un bastón, como un algo en el cual te puedas sujetar en cualquier situación. Obviamente no es lo único que tienes que hacer, pero te servirán para empezar a crear seguridad y a poderte exponer con confianza a la vida real. Usando la frase comodín, además, alrededor de ella podrás desarrollar siempre un discurso más complejo partiendo de la seguridad que tú sabes que lo que acaba de decir es correcto en aquella situación.
La tercera técnica es la de crearte un grupo de confianza en el cual puedas practicar todos los días. Dependiendo del idioma que tú estés aprendiendo, puedes buscar personas que hablan ese idioma como idioma nativo o que tengan un alto nivel del idioma que tú estás aprendiendo. Rodéate de esta persona y todos los días practica mini diálogos, mini prácticas de habla en este idioma y ve superando el miedo a hablar. ¿Por qué? Porque cuando estás rodeado de personas en las cuales tú confías, tu autoestima no se verá afectada, tu miedo no existirá y entonces esto te hará agarrar muchísima confianza que podrás devolver cuando estarás hablando con personas que no conoces de nada. Y por supuesto, la cuarta práctica es hablar todos los días en voz alta. Cuando aprendes un idioma nuevo, hay muchísima técnica, incluso si ves los demás vídeos en mi canal, hay muchas estructuras de estudio que te doy, sobre todo para las personas que tienen poco tiempo y tienen que gestionar, optimizar el tiempo que tienen para poder aprender todos los días un idioma. Pero una de las cosas que puedes hacer es dedicarle todos los días unos pocos minutos, desde 5 a 15, 20 minutos al día, donde practicas a sola el idioma que te apetezca o que estás estudiando. Y aunque suene de locos, porque suena de locos, pero simplemente podrías coger un espejo, meterte enfrente a ello y simular situaciones reales en el idioma que estás aprendiendo. Es un poco una locura, pero te puedo asegurar que funciona perfectamente. Pon en práctica esta técnica que te he dicho, porque yo mismo la experimenté y me funcionaron 100% garantizado. Recuerda que no es tu boca la que se bloquea, sino que es tu mente la que te está protegiendo. Por eso siempre te digo, no aprendas idiomas, sino que vívelos. Cuando tú cambies tu marco mental, tu mapa mental, entonces todo alrededor tuyo cambiará garantizado. Cambiará absolutamente y verás de cómo ahora te sientes inseguro a la hora de hablar un idioma. El día de mañana te sentirás empoderado y válido para poderlo hacer. Si te ha gustado, te invito a que le des a la campanilla para que no te pierdas ni un contenido mío más de lo que voy subiendo semanalmente al canal y sobre todo compártelo con más personas que puedan tener ansiedad lingüística para que se puedan tranquilizar de que esto no le pase solamente a ellos, sino que le ha pasado a todos los políglotas del mundo. Y coméntame en los comentarios, ¿alguna vez te ha pasado a ti también lo que te acabo de explicar? ¿Conocías el concepto de ansiedad lingüística? Cuando ponga en práctica la técnica que te acabo de decir, pónmelo en los comentarios porque estaré encantado de leer todos vuestros comentarios. Ci vediamo presto, ciao ragazzi!